El acceso a Internet y el acceso a las redes sociales y a todas las herramientas es un acceso básicamente móvil hoy en día, ¿no? Los niños y adolescentes están accediendo sobre todo a través de smartphone, a través de tabletas, de tecnología que pueden llevar incluso consigo mismos, ¿no? Recuerdo en una ocasión un adolescente que me decía que para él los smartphones habían supuesto pues un avance muy importante en su libertad, es decir, en cuanto a que él ahora podía moverse. Hasta ese momento, para estar con sus amigos chateando de distintos sitios, pues tenía que estar pegado al ordenador en casa sin salir, ¿no? Ahora podía quedar con distintos grupos de amigos, ir a distintos sitios y sabía que aún así podía estar en contacto constantemente con otros amigos y con otras personas, ¿no? Entonces, pues la conectividad móvil es muy valorada por ellos, es su conectividad favorita, evidentemente la llevan todo el día consigo y además es un tipo de conexión que trae dos consecuencias rápidas. La primera es una bajada radical en la edad de inicio. Ahora nos encontramos con que hay niños que manejan un smartphone pues con 7, 8 años de edad, ¿no? Es cierto que normalmente no se trata de un aparato propio, pero sí que manejan el móvil o el smartphone de su padre o de su madre o de ambos, ¿no? Se descargan aplicaciones en los móviles de sus padres, mantienen conversaciones a través de WhatsApp o de otros sistemas de mensajería instantánea con contactos que ellos tienen en el teléfono de sus padres. Ven vídeos en YouTube o en otras plataformas con el smartphone o con la tablet que hay en el salón de casa o que pertenece a los padres, ¿no? Entonces, esto nos está acercando a un entorno en el que es cada vez más necesario trabajar con los de corta edad en cuanto al manejo de estas herramientas, de la utilización de contraseñas, de cómo funcionan las aplicaciones y de todas estas cuestiones, ¿no? Y la segunda, que está muy relacionada con el uso en general de Internet y con el uso también de las redes sociales, es la conectividad permanente. En el momento en el que llevas un smartphone en el bolsillo, estás todo el día conectado, ¿no? Y aquí es donde surgen también parte de las cuestiones que hay que trabajar y parte de los problemas, porque esta conexión puede no tener límites, es decir, puede prolongarse pues, durante la noche, por ejemplo, en momentos de descanso, o puede prolongarse incluso durante las clases, ¿no? Y es una batalla que se produce en muchos centros educativos, ¿no? Cómo integrar la utilización de los smartphones, de las tablets en el aula, evitando el uso habitual que hacen muchos niños y adolescentes, que es un uso relacionado con el ocio, ¿no? Por tanto, la primera característica es la bajada en la edad de inicio, la segunda sería la conectividad permanente, ¿no? Después nos encontramos con un entorno que es realmente distinto al entorno habitual al que podemos estar acostumbrados, que es el entorno de las aplicaciones móviles. Es un mundo diferente, que no funciona como las páginas web estándar, es un mundo en el que muchas veces el correo electrónico pues, pierde su necesidad de ser. De hecho, hay muchos adolescentes que no tienen una cuenta de correo electrónico o que cuando la obtienen es pues para darse de alta en un sitio simplemente o porque en el colegio o en el instituto les han pedido una cuenta para enviarles cualquier cosa, ¿no? El mundo de las aplicaciones móviles es un mundo diferente que implica trabajar sobre cuestiones como los permisos y autorizaciones, es decir, qué es lo que realmente están aceptando muchos niños y adolescentes cuando se instalan una aplicación en su móvil o en su tablet, ¿no? A qué información está accediendo, toda la posibilidad que tienen muchas de estas herramientas de ubicar, ¿no? Y cuando tú estabas hablando o estamos hablando de un smartphone, una herramienta que llevas en el bolsillo, pues ubicarte supone pues determinar dónde estás en cada momento del día, etcétera, ¿no? Es decir, que esto requiere también de un trabajo pues muy específico y muy especializado. Es un mundo diferente en el que aparecen y desaparecen aplicaciones, que depende también de la herramienta que ellos utilicen, del soporte, del sitio en el que se descarguen las aplicaciones, etcétera, ¿no? Y después nos encontramos con la necesidad de establecer normas básicas de uso que muchos de ellos no encuentran ni tan siquiera como referencia en sus entornos inmediatos, ¿no? La importancia de mantener pues, unas normas de etiqueta, de saber en qué momento puedo utilizar el smartphone y en qué momento pues, no sería educado o correcto hacerlo,
en muchas familias surge el problema de las conversaciones a través del móvil o de la tablet durante las comidas o durante las cenas. En muchos casos se rompe esa circunstancia o esa posibilidad de comunicación. En un estudio que presentamos hace un par de años, uno de los datos que más llamó la atención fue que aproximadamente el 30% de los niños y adolescentes con móvil de entre 11 y 14 años reconocía que apagaba su terminal durante la noche. Es decir, que esto supone que el 70% de los niños y adolescentes que entre los 11 y 14 años manejan un smartphone no apagan su móvil durante la noche. ¿Qué tiene como consecuencia esto? Pues evidentemente conexiones hasta altas horas de la madrugada o niños que juegan partidas en un momento en el que se supone que están durmiendo o están chateando con alguien pues que no ha podido conciliar el sueño y les tiene pues hablando en un grupo hasta determinadas horas, ¿no? Y aquí nos encontramos con la necesidad de no solo transmitir unas normas básicas, sino sobre todo del ejemplo de los adultos, porque cuando trabajas con este tema en el aula es muy habitual que ellos mismos hagan referencia al uso que hacen los adultos de su entorno, y no son pocos los niños que te dicen que es que en su casa la primera persona que contesta los mensajes durante la comida pues es su padre, ¿no? O que en casa pues si llaman y su madre coge la llamada pues puede irse, levantarse y cuando vuelve a lo mejor ellos ya han terminado de cenar, ¿no? También observan a los adultos pues manejando estos terminales independientemente de la hora o al mismo tiempo que están realizando otra actividad. Por lo tanto, aquí va a ser muy importante el trabajo que se haga, no solamente en cuanto a formación, sino el ejemplo que ellos observen en los adultos de su entorno y el trabajo que se haga con las familias, porque no podemos olvidar que estas herramientas son herramientas que les procura la familia, son sus padres los que les compran el primer smartphone o los que les compran la tablet y los que tienen que empezar transmitiendo esas normas básicas de uso, ¿no? En este curso pues hablaremos de cuestiones relacionadas con las normas y con las aplicaciones y con otros aspectos, ¿no?